RTP. Ya está nuestro entrevistado, Manuel, a esta hora de la mañana, 8:22 de la mañana. Buenos días, doctor Juan Carlos Moreira nos acompaña hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlos. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos en la mañana en RTP. Y por hablar un tema importante, vamos a cambiar totalmente lo que estábamos conversando, doctor. Vamos a hablar de neurocirugía, vamos a hablar de la identificación temprana de signos de alerta de Alzheimer y el acompañamiento familiar en la atención integral de quienes son diagnosticados con esta enfermedad. Gracias por acompañarnos y tratar este tema. Coméntenos primero el Alzheimer. Esta enfermedad que cada vez es un poco más común y lamentablemente a las familias afecta bastante porque es un efecto general que se produce, ¿no?, ante la pérdida de memoria. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Cómo se da y cómo se descubre en una persona? Muchas gracias ante todo por las preguntas. Les saludamos desde las instalaciones del Interhospital acá en Ceibos. Somos parte del equipo multidisciplinario que trata este tipo de enfermedad. Es una enfermedad que lastimosamente está aumentando la incidencia. Es una enfermedad degenerativa del cerebro, de una parte importante del cerebro que es la corteza cerebral, y que altera las funciones mentales de forma progresiva, es incurable lastimosamente, y que su falta de diagnóstico puede provocar que el paciente empeore muy rápido. Lo que hacemos los médicos es diagnosticarlo tempranamente para poder influir en la evolución natural de la enfermedad. Si no influimos, el paciente puede perder sus funciones mentales en un corto plazo. ¿Y qué pueden hacer las familias para identificar tempranamente, antes de ir al médico, qué rasgos hay que buscar, tanto desde la perspectiva de autodiagnóstico como desde la perspectiva de quienes acompañan a personas que nos vamos volviendo mayores? ¿Cuáles son estos signos a observar? Eso es una pregunta que buscamos que el público en general la tenga presente, porque todos nos olvidamos de las cosas cuando andamos con muchos trabajos. En el caso de la gente que estamos en múltiples funciones, el estrés, es normal olvidarnos a veces por un déficit de atención que no necesariamente es enfermedad. La edad siempre es importante. Entre más edad, los olvidos son más frecuentes, pero es algo natural. Lo que no es natural es que estos olvidos que se hacen frecuentes aparezcan en edades menores a las usuales. ¿Cuáles son esas edades? Por ejemplo, alguien que tiene entre 40 a 50 años no debería tener olvidos tan importantes. Por decir, me estacioné en el lado derecho y me olvidé dónde lo estacioné mi vehículo. Es un olvido que frecuentemente pasa en gente, ahora en los centros comerciales donde hay tantos estacionamientos. Es un signo de alarma. O se comienza a olvidar de los nombres de cosas que siempre manejan. En el caso, por ejemplo, de periodistas deportivos, por decirlo, ¿no? Un ejemplo que es muy práctico, que se olvide el nombre de un jugador que es muy reconocido por todos, mundialmente reconocido. Y en una entrevista incluso se puede olvidar. Como en el caso mío del médico, que de repente pueda tener yo un olvido de una enfermedad y que no me acuerde el nombre de la enfermedad en una entrevista. Es un signo de alarma cuando lo manejo frecuentemente. Otro signo de alarma es el cambio de personalidad. Una persona que tiene cierta personalidad, ciertos rasgos, los cambia de forma brusca. Eso no es normal. Y una vez que aparecen estos signos de alarma, ¿cuál es el protocolo? Digamos, hoy salgo de la radio, tengo 51 años y me voy para el lado contrario y no encuentro mi auto. ¿Qué hago? Signo de alarma que determina que usted debe de ser abordado por los médicos internistas inicialmente, que tienen que hacerle un estudio, un screening que le llamamos, a ver cómo está su sangre, por ejemplo, cómo están sus niveles de glóbulos rojos, su colesterol, sus triglicéridos, a ver si hay alguna alteración que esté provocando situaciones de memoria.
¿Y qué Si debo todo eso decirle está al bien, médico en la consulta? Digamos, perdón, hagamos la simulación en este momento. Salí de la radio, ya. no encontré el carro, me asusté. Después alguien me dijo, vamos para acá. Eh, Luego de eso, ¿cuáles son los pasos uno a uno que yo debo tomar o debo tomar si un ser querido mío comienza a mostrar eso? Para la ciudadanía, Sí, paso claro. uno, paso dos, paso tres, ¿qué hay que hacer? ¿Me Paso asusto? uno, mantener la tranquilidad una vez que se desorientó, porque es una desorientación, una alteración de la memoria aguda, que luego recupera, o sea, cierto, lo hice bien o lo hice mal, ¿no? Tiene que ir al médico internista para que le hagan el screening. Si todo está bien, pasa al neurólogo, quien le va a hacer un estudio de imagen del cerebro. Pasa a un neuropsicólogo para que le haga un informe neuropsicológico de coeficiente intelectual. Y con eso estamos viendo cómo está la memoria a corto o a largo plazo. La memoria de trabajo, la memoria episódica. Y si hay una alteración de eso, con un estudio de resonancia magnética, que es un estudio que es lo que usamos en Alzheimer, por ejemplo, podemos diagnosticar esta enfermedad. O si encontramos causas secundarias de posibles olvidos, que es en donde yo entro, por decir, cuando hay mucha retención de líquido en el cerebro o hay un tumor en ciertas zonas del cerebro, entra la parte de neurocirugía. Entonces, es un manejo multidisciplinario. El paso uno, un médico internista, exámenes de laboratorio generales. Si eso se diagnostica, hasta ahí llegamos. No se diagnosticó ninguna de las enfermedades genéricas que usualmente tenemos, como problemas de la presión, colesterol, triglicéridos, problemas del corazón, etcétera. Pasa a la parte de neurología y neuropsicología y, si es necesario, neurocirugía. ¿Y cómo se previene? ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer para prevenirlo o para retrasar esta aparición? Porque si son enfermedades degenerativas y te tocó la lotería genética, la tienes. ¿Cómo hago para que aparezca más tarde? Bueno, para entrar a esa pregunta, tenemos que primero detallar que esta es la enfermedad degenerativa cerebral más frecuente del mundo. Hoy en día hay 55 millones de personas con esta enfermedad de Alzheimer. En 5 años, ese número se va a duplicar. ¿Y eso tiene que ver con el envejecimiento de la población o hay una mayor prevalencia a cierto rango de edad? Bien, cuando nosotros estamos viendo que la población de adulto mayor es mayor conforme pasan los años, porque la atención de salud mejora, ya no nos morimos tan jóvenes, tenemos mejor calidad de vida, mejor alimentación, mejor control de enfermedades que antes nos mataban tempranamente, podemos ver por qué esto está aumentando de incidencia. La causa del Alzheimer no se conoce bien, hay muchas causas. Y lo más importante es que nosotros tenemos que evitar que esto suceda. ¿Y cómo lo evitamos? ¿Cómo lo evitamos? Primero tenemos que tener una buena higiene cerebral, le llamamos los médicos. Ejemplo, alguien que quiere mantenerse en buena forma hace ejercicio, ¿no? Para que sus músculos se mantengan en buena forma, una buena nutrición. El cerebro es lo mismo. ¿Cuál es el ejercicio del cerebro? Leer, seguir aprendiendo, seguir memorizando, mantener ciertos ejercicios cognitivos, crucigramas, sopa de letras, memorizar números telefónicos, hacer cálculos matemáticos sin usar artefactos como calculadoras, estar siempre buscando aprender algo nuevo. Ese es el mejor ejercicio del cerebro y eso combinado con buen estado físico, buena alimentación, puede ayudar a prevenir el Alzheimer. Sin embargo, como no sabemos bien la causa, usted puede hacer todo eso y sin embargo poder tener esta enfermedad. Sin embargo, cuando tenemos un buen paciente, la enfermedad de Alzheimer no es tan impactante o no es tan severa al corto tiempo. Usted ha dicho algo Podemos muy decir que hay interesante. varias fases. Ha dicho algo muy interesante, doctor. Usted habló de un buen paciente. Eh,
qué es un buen paciente? ¿Qué es un paciente no tan bueno? ¿Y qué es un impaciente? Bueno, el paciente que ya tiene estas enfermedades de alteración cognitiva ya debe de comenzar a ir al médico. Eso es un buen paciente. Debe de seguir las indicaciones médicas. Un mal paciente es el que no hace una buena nutrición, que no mantiene bien sus niveles de azúcar, que no se preocupa por su presión, por su peso, que no hace las terapias cognitivas, que no le gusta leer, que no le gusta memorizar, que se pasa todo el día frente a una pantalla viendo televisión, TikTok, lo que haya, y no hace el ejercicio cognitivo. O que ni siquiera quiere hacerse estudios. Es un paciente que lastimosamente cuando comienza a tener la fase leve de la enfermedad, en pocos años entra a la fase moderada, donde ya no recuerda a personas conocidas. Y la parte severa en donde ya no puede interactuar con nadie. Es un paciente que debe tener un cuidador 24 horas al día, 7 días a la semana. Y para terminar, doctor, porque el tiempo nos apremia, lastimosamente, esto es un tema muy interesante y muy importante. ¿Cuáles son estas 3 ideas principales con las que las personas que nos escuchan deberían irse a partir del Alzheimer? Y las preguntas son, ¿qué hago yo de autocuidado y qué tengo que observar en mis seres queridos que me rodean? Perfecto. Lo primero, el Alzheimer es una cosa seria. No la podemos curar y después de los 65 años, cada 10 personas en ese rango de edad, de cada 10, una ya puede tener Alzheimer. De cada persona con 85 años, de cada 3 personas, una ya puede tener Alzheimer. Quiere decir que obviamente entre más edad, más rápido aparece. Entonces, lo primero, que es una enfermedad seria. Lo segundo, que la edad no debe de ser un obstáculo para dejar de aprender, porque ese es el ejercicio del cerebro. Y tercero, que una vida sana impacta sobre un cerebro sano. Si usted no tiene un estilo de vida sano, su cerebro se verá impactado. Si usted no duerme propiamente, no come propiamente, no hace ejercicio, no estimula la memoria, el lenguaje, la escritura, el cálculo, su cerebro se va a ir degenerando cada vez más rápido. Muchísimas gracias, doctor. Nos quedamos con esta información realmente valiosa y esperamos verlo muy pronto. Muchas gracias. RTP